Amigos, amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a Al Mal Tiempo, buena charla. En esta nuestra casa del Canal 66, un abrazo muy fraterno a Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada, el sur de California, Sonora, Arizona. Hoy, en esta edición número 31, un programa que continúa con la temática de hace una semana, relacionado con el ejercicio periodístico y con gente que tiene mucha trayectoria, buenos amigos, gente bragada para adelante, que nos aceptaron el día de hoy venir a platicar de este tema. Está Rafa Torres, estará con nosotros, y Gerson Martínez. En el editorial de esta semana no podemos dejar de mencionar la bipolaridad de nuestros políticos. ¿Por qué? Porque nosotros lo permitimos. Los políticos que durante mucho tiempo fueron oposición y marcaban claramente el derrotero de lo que se debía y no se debía hacer, y llegando al poder son definitivamente el otro lado de la moneda. Me refiero particularmente al ejemplo que utilizaré en esta sesión, la de Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña hace un par de años, para quienes no lo recuerden, decidió publicar en sus redes sociales que iba a orinar afuera de una gasolinera porque le cobraban 7 pesos. Fue el que pidió cooperacha para poder incinerar el cuerpo de su señora madre y darle sepultura. Se peleó en un supermercado y lo hizo viral en sus redes sociales porque no quiso pagar 50 centavos, que eran el tema del IVA de un jugo Boing. Es quien decía que no podía tener una casa porque no le alcanzaba. Fue quien tomó notoriedad cuando, después del Fobaproa, un programa del que hablaremos más adelante, decidió encabezar la representación de la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca. Ahí empezó a ganar notoriedad. Fernández Noroña, actualmente acaba de entregar la presidencia del Senado. Creo que en una decisión muy particular del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando él, desde el atrio del poder, decidió que sus corcholatas, como les llamó, tendrían, en base al resultado de la encuesta, una posición en el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. Fernández Noroña ha sido, sin lugar a dudas, el peor presidente que ha habido en la historia del Senado en México. ¿Por qué? Porque un parlamento ocupa la necesidad del respeto y el de parlamentar. Las fuerzas políticas tienen que, si queremos construir un proyecto de país que tenga la validación de leyes y acuerdos internacionales, la capacidad de poder ponerse de acuerdo y disentir sin ser en temas atacados o polémicos como lo ha hecho Fernández Noroña. Fernández Noroña es la misma persona que la semana pasada no tuvo la capacidad de poder justificar cómo demonios se hizo de una casa, de una residencia de fin de semana, no una vivienda en la cual habita permanentemente. Esta es su residencia de fin de semana, con un valor de 12 millones de pesos. Una cantidad que hace un par de años para él hubiera resultado insultante si hubiese sido develada en cualquier otro político. Fernández Noroña hoy es el político que tiene 2 camionetas de $1,5 millones de pesos cada una y que no puede justificar cómo hace unos años, siendo el candil de la calle y hoy obscuridad de su casa, no podía sino justificar esto como un lujo obsceno. Fernández Noroña es hoy el político que dicta a la prensa y la cuestiona en qué es lo justo y qué es lo que uno puede o no catalogar como lujo. Fernández Noroña es la persona que hoy demanda de nosotros un tratamiento diferenciado al que él le pide a los senadores de oposición y a los políticos o a los ciudadanos que no pensamos como él. Recordemos, Fernández Noroña es el autócrata que obligó a un ciudadano que lo increpó en el aeropuerto de la Ciudad de México a que fuera al Senado en una sesión pública a disculparse con su persona,
con su majestad, con su alteza serenísima, a reserva de que si no lo hacía, ser enjuiciado y ser puesto en la cárcel. Fernando Noroña hoy es el ejemplo de políticos que antes hablaban de comer lodo y que hoy se embarran en él. En el Estado tenemos muchos: Marina del Pilar, Carlos Torres, Bonilla, Panchito Pérez Tejada, Carlos Bonfante. A nivel nacional, Cuauhtémoc Blanco, Rubén Moya, Salgado Macedonio, Laez Ansores, Armando Ayala, esa vergüenza de alcalde que durante 6 años gobernó Ensenada, cuando se iba a conciertos, a un backstage, aunque su ciudad apilara muertos. Hoy, lo de hoy en este gobierno es criticar a los de antes, pero dejar de poner la lupa en los de hoy. Este ha sido el problema más importante en la consistencia de los políticos en nuestro país. Yo creo que en Baja California, cuando Acción Nacional llegó con Rufo y los primeros alcaldes, hubo una diferencia importante entre políticos que hacían las cosas de una forma diferente, pero que finalmente terminaron en Kiko Vega. Creo que hoy López Obrador, con su hipocresía de el pañuelo blanco en el que agitaba y decía que la corrupción se había acabado, es una mala broma. Creo que la incapacidad de Claudia Sheinbaum es mayúscula cuando trata de llamar al orden y sea Adán Augusto, sea Noroña, sea Andrés Manuel, Andy, su hijo, la mandan simplemente al carajo. La decadencia de nuestros políticos de quinta en esta cuarta transformación es descaradamente vergonzosa. El tema aquí es, ¿y nosotros? ¿Por qué seguimos siendo rehenes del político que, cuando busca desde la oposición un discurso, no es capaz de sostenerlo en los hechos? Creo que los ciudadanos tenemos mucho de responsabilidad en ello. Creo que la prensa, y miren, hace 2 días, el pasado 1 de septiembre, hubo el informe de la presidente Claudia Sheinbaum. 8 de 12 diarios de circulación nacional titularon con la misma nota la primera página de cada uno de los diarios. Hoy, desde el gobierno de la Cuarta Transformación, a nivel nacional, se dicta la noticia. Hoy, en Baja California, hemos venido platicando de lo difícil que es hacer un periodismo libre e independiente. Por eso, con Rafa Torres y con Gerson Martínez, abordaremos este tema en 2 minutos cuando regresamos. Esta es nuestra casa, es el Canal 66. Un saludo a mamá, un saludo a Elías, quien hace 2 semanas en un supermercado me sugirió un par de temas y le agradecí mucho. A Iván López por ser el pilar que es en nuestro taller, y a Antonio Arroyo, que muy puntualmente me hizo 2 correcciones de comentarios míos que he hecho en programas anteriores. Nuestros teléfonos, usted los conoce: 554-4466, 554-7766, y el WhatsApp que estoy viendo en el programa y contestando cada semana, 686-569-5200. Sean bienvenidos. Esta es tu casa, este es el Canal 66. Muy conocidos en esta casa, que son muy conocidos en Mexicali. 2 periodistas que tienen en esto mucho, mucho tiempo. Rafa Torres, ¿cómo estás? Gracias, Francisco, por la invitación. Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Buenas noches a todos y pues feliz de estar acá. Rafa es reportero. Rafa reportero, es conductor de noticias. Él ha sido asesor de algunas figuras públicas y políticos en temas de comunicación. A nivel nacional. Es corresponsal de medios nacionales, lo ha sido, y tiene Rafa Torres News. Le acompaña su contraparte, gente que también ha estado mucho tiempo en televisión y en medios de comunicación. El lado noble. Gerson Martínez, ¿cómo estás, Gerson? Fiorentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Gerson, gracias por estar aquí. Jefe de información de un diario local, La Voz de la Frontera. También ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Canal 66 también ha sido su casa, es la casa de ambos. Tiene su proyecto de Gerson Noticias, y ambos, los dos, tienen un proyecto que se llama Only
OnlyFacts, como hay en redes sociales el OnlyFans, donde hay temas ahí de... La noticia al desnudo. No, la noticia al desnudo. Aquí hay OnlyFacts, que se los recomiendo muchísimo. Van a estar sabiendo en el sentido donde localizarlos. Y como gentes de medios de comunicación, como gente que hace periodismo, que conoce, le hemos querido dar continuidad al programa de la semana anterior, donde dos compañeros periodistas, yo no lo soy, ellos sí, al igual que Rafa y que Gerson, estuvimos platicando de este tema de cómo ejercer el periodismo y la censura, que yo creo, en estos tiempos de la Cuarta Transformación. Rafa, Gerson, muchas gracias. ¿Existe censura en Baja California? ¿Quieres empezar tú o le digo yo Se la va a realidad? interrumpirse, por favor. Mira, con este nuevo régimen las cosas cambiaron. No se miente, no se traiciona, no se roba. Estamos en la utopía de la... Bueno, ya. Pongámonos serios. Podremos, eso es parte de lo que hacemos también en OnlyFacts, ¿no? La sátira, la ironía ante un régimen como el que estamos viviendo el día de hoy. Un régimen que utiliza herramientas como la violencia política en razón de género para censurar. Un régimen que te pone niñeras a los periodistas para saber dónde estás, qué haces, con quién te reúnes. Un régimen que si preguntas en una mañanera algo difícil, algo incómodo, te avientan a la Fiscalía General de la República. Un régimen que no sabe cómo llevar las investigaciones, y lo voy a decir así, asumo lo que digo, en el tema de cómo le rompen la cara el tabique ahí a Jorge Heras, periodista de aquí de Baja California. Un régimen que diario nos dice que no seamos aspiracionistas, que vivimos en una libertad de expresión, pero que nos piden a nosotros como periodistas hacer las investigaciones, por ejemplo, que le tocan a la Fiscalía, tanto a la General de la República como a la del Estado en el caso de Baja California. Es un régimen, y lo platicábamos Gerson y yo hace unos días estábamos desayunando, porque tenemos juntas editoriales, pero, y nos decíamos, oye, esto lo veíamos venir, no era para nosotros una sorpresa. El cambio de régimen, Francisco, de López Obrador a Sheinbaum era difícil y resultó ser peligroso. Se acabaron los contrapesos y surgió uno que ni siquiera es mexicano, y es el gobierno de Donald Trump, por ejemplo, en la actualidad, que es el único contrapeso que al día de hoy mantiene a raya el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Censura la hay? Sí, y la autocensura también. Yo lo veo así. ¿Por qué? Por la dificultad que enfrentan los periodistas actualmente. Es muy distinto y se van perdiendo espacios en los medios tradicionales. Es un modelo distinto el de negocios y lo entendemos como tal. Pero surgen OnlyFacts, surgen Los Mapaches, surgen Radar BC, surge Brújula News, surge MF Noticias y surgen todos estos espacios donde los periodistas que tienen ese rigor justamente intentan desde esa trinchera mantenerlos a todos ustedes informados. Yo soy un fiel creyente que una audiencia bien informada toma mejores decisiones. Gracias, Rafa. Gerson, la censura que manifiesta Rafa ha aumentado, se ha agudizado, es la misma que vivíamos en años anteriores. Yo creo que con la censura con la Acción Nacional era diferente y era mucho menor. Yo creo que aquí Guadalupe Osuna, Kiko Vega, que fue un pésimo gobernador, Héctor Terán, digo, que fue un gobierno de 2 años, no ejercía la censura que se ejerce ahorita. Es mi opinión. Ejercían censura. La censura siempre ha existido en Baja California contra los medios de comunicación, porque si algo le molesta mucho a los gobiernos es poner en evidencia los actos de corrupción y el mal manejo de recursos públicos principalmente. Y siempre ha habido censura, desde creo que de los gobiernos de priistas que existían en Baja California, los gobiernos del PAN también, claro que ejercían censura, pero era una censura más controlada, o trataban de que no se notara, que no fuera tan evidente. Menos violenta, menos violenta. Sin embargo, creo que en Baja California se salió de control el tema de la censura convertido en ataque hacia los medios a partir de los asesinatos de los periodistas de Tijuana, Lourdes Maldonado y Margarito Martínez. Creo que ahí fue ambos en el 2022, quiebre, ¿no? fue el quiebre en el que dijimos, a ver, algo está pasando en los gobiernos de Morena que no habíamos visto en Baja California. Perdón, Lourdes Martínez Maldonado, fue asesinada una semana después de que estuvo en la mañanera con Andrés Manuel,
denunciando un caso de despido y un tema laboral con el canal propiedad de el entonces gobernador Bonilla. Margarito días después. Perdón, Gerson, a partir de eso empieza a haber una escalada, ha habido diferentes medios de censura. Actualmente, bueno, lo que vimos y lo acaba de mencionar Rafa, tú lo viste el programa pasado que tuviste aquí, lo que sucedió con Jorge Era, lo que sucede con Brújula News, son actos de censura que ahora te están diciendo, a ver, si tú me vas a cuestionar públicamente por un tema que tenga que ver con el crimen organizado y el gobierno, te voy a echar a la Fiscalía General de la República. Lo que le pasó a Janet. Eso es amedrentar a los medios. Lo que pasó con Jorge Era, porque aparte presentó evidencias, todo el contexto es muy importante, presentó evidencias de que los ataques venían desde adentro de la FESC, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y quien hoy está señalando a Jorge Heras como el principal autor intelectual de este ataque está fuera de Baja California. Este teniente coronel de se hecho, fue de vacaciones y no sabemos si va a regresar. No va. Pero viene desde ahí, o sea, hay un encubrimiento y hay un problema. Ese tipo de acciones, ese tipo de censura, de amedrentamiento es el que no teníamos en Baja California, pero sí te puedo augurar y asegurar algo, y lo hemos platicado en corto. Eso ya lo veíamos venir, lo decía Rafa, y va a escalar, y va a seguir. Esto no va a parar. Viene constantemente. Ya tienen los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Vieron la foto? Perdóname. Ya no hay forma de ampararlos. Con el nuevo Poder Judicial, no. Y además está la ley de telecomunicaciones, no se olviden de eso. La que pasan a nivel nacional, retrasan la toma de protesta de la presidenta de la nueva mesa directiva del Congreso y ponen en la entrega del informe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial en una sola foto, en un régimen. Véanlas a nivel nacional. Son lo mismo, ¿no? Increíble. ¿Ustedes perciben un peligro mayor? Porque ahorita lo que dices, Gerson, es viene algo y pareciera que está fuera del control de la comunidad o de la sociedad para poder ser un contrapeso. ¿Vienen años difíciles para la prensa en México? Viene cada vez más el ahorcamiento hacia la prensa que cuestione, a la prensa que haga periodismo, a la prensa que haga investigación, en los espacios de donde poder publicar. Tenemos prácticamente tres factores. Por un lado, la presión, el control, a los medios tratar de controlarlo ya sea de manera económica o con censura o pidiendo que despidan a la gente. Viene también la presión de poder tumbar a los portales. Habrá que ver cómo se publica esta ley de telecomunicaciones. Con la nueva ley, claro. Pero además viene el contraparte. Están generando un bloque de portales que son afines a. Y ahora casi yo me podría decir que aquí en Baja California, por lo menos por cada 3, 4 medios, habrá 5 o 6 que son afines a páginas creadas específicamente para difundir contenido afín al gobierno. En este caso, pues de Morena, pues. Y eso se va a seguir creciendo. Vamos a ver un momento en que publicas algo y va a haber 10 que te van a echar encima y te va a contraatacar. Cosa similar que pasaba en los gobiernos panistas, pero allá habían medios, los que existían, con el control de los recursos. Alguno publicaba y todos los demás que estaban comprados, pues atacaban y así. Pero hoy no, hoy son medios que están generando. Y ojo, los recursos públicos, ¿a dónde se van a ir? A los medios. ¿A qué medios? A los medios afines de Morena. Se hacen entre ellos, es el negocio. Y cada vez va a ser más difícil poder publicar, va a haber más censura. Lo que coincidíamos y platicábamos, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente como medios? Resistir. Para nosotros, la clave es resistir y sobrevivir. Rafa, Gerson, ¿cómo equilibrar la necesidad de informar con el riesgo personal o empresarial? Ustedes tienen una empresa que sostienen, que es la carrera de cada uno de ustedes y su medio. ¿Cómo equilibran la necesidad de dar noticia y de poder resistir, sabiendo que la excepción a la regla son los medios independientes? Fueron 6 años donde nos llamaron prensa fifí, donde nos llamaron pasquines, donde nos llamaron mafia del poder, incluida la prensa con el régimen o con cualquiera que fuera en contra de la doctrina del obradorato. ¿Cómo se hace? Llevamos tanto tiempo en esto, Francisco. Perdón, señor Fiorentini. Pancho, por favor. Siempre lo sigo, Rafa. Que lo vemos ya como una mecánica, en mi caso, voy a hablar de mi caso, en una mecánica natural. Desde el 2001, que empecé justamente en Canal 66, estábamos en La Colorado en aquel entonces. La Rosa de Mexicali nos conocían así.
y nos daban un carrillón en aquel entonces porque empezaba la señal, ¿no? Y al día de hoy yo no me hago haciendo una cosa que no sea estar dentro de la necesidad, y así lo veo como necesidad, imagínate qué tan mal estamos, de informarle a la gente qué es lo que está pasando. El compromiso es de verdad con ustedes. Parecerá cliché, pero es necesario. Y más en estas épocas cuando durante 6 años, duro y dale, que cualquiera que no pensara igual al régimen actual, era un pasquín, era una prensa fifí, era para desestabilizar un gobierno. Y el dividir a la sociedad en contra de quienes trabajan para ellos, es decir, nosotros como periodistas somos una especie de servidor público, nos debemos a la gente, al público, desde una trinchera, al día de hoy ya lo vimos, peligrosa. El día de hoy no se puede ejercer el libre periodismo en México. CPJ, el Comité para Protección para Periodistas, así lo ha establecido. Somos el país más peligroso en Latinoamérica para ejercer el periodismo. Por ahí nos ganará Siria y actualmente a lo mejor la Franja de Gaza, con estos 5 periodistas bombardeados. Pero la realidad que vivimos en el periodismo mexicano, con impunidad además, porque la impunidad mata, que el 98% de los asesinatos de periodistas no estén ni judicializados, ni con sentencias, ni con autores intelectuales, habla mucho de dónde estamos parados y del ejercicio o del trabajo que hacemos. No es fácil, pero se necesita hacer. ¿Y quién lo va a hacer? Ahorita hablábamos de que si existía o no la corrupción o la censura en los gobiernos panistas y priistas. Había un escenario distinto que quiero agregar, lo que es el de las redes sociales. No estaban tan al auge con los panistas. Correcto. ¿Cómo nos controlaban? Pues nos cerraban la llave dentro de los medios tradicionales. Te dejan de pagar, quítame este cabrón de ahí. Y lo hablo en general, desde los periódicos, del radio. En la radio funciona igual. Y es Amigos, cabrones es pelado, Perdón. ¿no? O sea, quítame este pelado de ahí, ¿no? Te juro Dale, que soy Rafa. muy mal Rafa, hablado, Rafa. pero no soy grosero. Soy mal hablado, no soy Mamá, grosero. no fui yo, fue Rafael. Ya es horario nocturno, ya es horario nocturno. Es algo que estamos tratando de quitar en OnlyFacts, se lo prometo, y el compromiso es con ustedes. Pero sí, es tratar de, y lo hemos vivido con décadas, cómo sobrevivimos, cómo resistimos con estos medios que ustedes, como empresarios, y lo hablo en lo general, tienen y deberían de apoyar. De verdad, auxilien a su reportero favorito o a su periodista favorito independiente, ese que no depende de un medio tradicional de comunicación, ese que tiene el compromiso y el riesgo de informarles. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca se necesita tener esa información, ese equilibrio, escudriñar en lo que la gente no quiere que se sepa. Hoy estamos viviendo épocas oscuras y difíciles en materia de seguridad para periodistas, en materia de escarnio contra los periodistas y en materia de censura. Y eso hay que combatirlo siempre en un país que se dice medianamente democrático. Y parecerá cliché, pero sí es. No, a ver, Rafa, Gerson, la situación del país es complicada, no es la misma para todos los estados. Entiendo y puedo estar muy equivocado, que la violencia contra la prensa y me refiero la violencia fatal inclusive, la que ha cobrado vidas de periodistas, en algunos lugares tiene que ver con periodistas que han dado noticias relacionadas al crimen organizado, del narcotráfico, que inclusive en algunos medios se han prestado para ser los mensajeros que difunden alguna nota. Creo que no es el caso de Baja California. La violencia que hay, y les pregunto, ¿es una violencia más mediática y financiera por parte del gobierno del estado? ¿O también hay en Baja California temas que tienen que ver con el crimen organizado como sucede en el resto del país? A ver, espérame, Gerson, y te lo voy a dejar a ti. Gerson y tu servidor hemos estado dentro del mecanismo de protección a periodistas y es algo de lo que no hablamos mucho. No nos gusta hablar de eso. Pero que tampoco funciona como tal más allá de un Para allá membrete. iba, y eso se lo quiero dejar al Gerson, por eso lo quería empinar y que se lo aviente solito. Pero es ese tipo de situaciones. Por realidades o no financieras o de censura o de presión del crimen organizado, nuestros hermanos, colegas y compas de Tijuana se la rifan, inclusive con portales, y te lo decía hoy en la edición de OnlyFacts de hoy, véanla y lo buscan, Por favor. Pero
Hay portales que incluso podrían estar siendo manejados por el crimen organizado, que tienen información privilegiada que nosotros no tenemos, que a Margarito le cuesta la vida también haber sido señalado en la situación de pertenecer a una página que ni siquiera era de él, que los mismos administradores de la página dijeron, nosotros no teníamos nada que ver con él, y que de alguna manera se sintieron orgullosos de decir, puta, mira, el haber estado con nosotros le y que costó 3 la años vida. después no sabemos. Está muy difícil. Lo voy a lograr, yo no voy a decir groserías. Y es eso, o sea, no es como decir, bueno, en otros lugares, como en Guerrero, estaba hace un par de horas escuchando un en vivo del Sindicato Nacional de los Redactores de la Prensa que hacen en Chilpancingo, Guerrero, con unos compas que tuve la oportunidad de compartir el pan y la sal, y es increíble el cómo tienen azorada a la prensa, cómo los levantan, les dan línea, les dicen qué escribir, si no los matan. Hasta aquí llegaste. Y esa es una realidad que se vive, por ejemplo, en Guerrero. Acá es un tanto cuanto distinto, pero no estamos ajenos a ese tipo de situaciones. Gerson. Sí, aquí en Baja California sí está mezclado el crimen organizado también dentro de la prensa. Sí hay medios, bueno, no medios como lo que conocemos tradicionalmente, páginas de redes sociales, páginas de Facebook, que son administradas por grupos delictivos, Fiorentini. Pertenecen y difunden la información de una célula o de un grupo delictivo, y hay páginas opuestas que también generan la contraparte de otros grupos delictivos y se ostentan como si fuera un medio. Tienen incluso hasta nombre de noticias o algo así. Sí. Se presentan como medios, pero son parte de, creo que las agresiones, lo que comentábamos dentro de lo que hemos sufrido, viene de ambas partes, no solamente del gobierno y del gobierno de la estructura en general, federal, estatal y municipal, pero también de esta mezcla que hoy por hoy tienen con grupos del crimen organizado, que se ha hablado mucho que si de los narcogobiernos o no, tema que ha sido complicado de poder demostrarlos. Sin embargo, dentro de, por ejemplo, el hecho de que haya policías municipales activos que son parte de la maña, eso es un narcogobierno. Y no estamos hablando quizás de las cabezas, no estamos hablando quizás de la gobernadora ni de la alcaldesa, pero el que se permita que dentro de las fuerzas de la policía municipal o de las fuerzas estatales exista gente de la maña y que le sirve. Y te voy a poner, por ejemplo, un dato confirmadísimo. Hoy por hoy, las drogas en las calles van etiquetadas con una calcamonía que identifica el grupo que la distribuye. El grupo que la distribuye. Si un policía municipal, a ver si no me levantan ahorita. Cállate, si un policía municipal te encuentra en la calle con ese sobrecito sin esa etiqueta, ¿sabes qué hace el policía municipal? Te lleva con la maña. A ver si. Para el grupo decir, mira, este está consumiendo cosas que no es de lo que está aquí aclarado, y se los presenta. Entonces, ¿cómo puedes confiar en la policía municipal si son los mismos que te llevan a estos grupos del crimen organizado? O son los mismos que te llevan a una persona que te rompa la cara, en el caso de Jorge. Ajá, exacto. Policía en activo. Que le mandaron un homicida. Eso es un narcogobierno. Y en ese sentido estamos desprotegidos. Y es por lo que decíamos, tenemos que resistir, pero también tenemos que tener mucho cuidado en qué publicar y cómo publicar. De Norma Bustamante y de Mariana del Pilar. A ver, Martí dijo en su momento, si no pueden, renuncien. Estamos hasta la madre. Y ese fue un parteaguas del tema de seguridad. Por cierto, un saludo muy, muy afectuoso a Montserrat Armenta. Al mal tiempo, buena cara, ¿no? Que ni siquiera sabe el nombre del programa. Charla. Me agrada la censura, pero no las mentiras descaradas de Florentini. No soy Florentini, soy Fiorentini. Soy Pancho, a tus órdenes. Algún día saldrá a la luz cuánto le dan a este chayotero los del PRIAN. Pues, Monse, si sabes, pues ve y pon una denuncia. Pero bueno, hay gente inteligente que también nos ve. Moisés Castro, muchísimas gracias. Edith Roa, muchas gracias. Víctor Ortiz, Germán, Álvaro Cabrera, Arturo Ibarra, Juan José Pérez, Jorge Rodríguez. Yo sí sostengo que es responsabilidad de la autoridad estatal en este estado, como en cualquier otro, trabajar para que los cuerpos policíacos no estén al servicio. Y mira que es muy fácil. Sí, y rápidamente, sí, para contestar a esa persona que lo dicen los prianistas y todo ese rollo. Le pago eso Cupa, es parte, Montserrat de lo que vivimos diario.
Si tú crees que ese hate te llega, eso es diario para en cualquier lugar que vayamos, claro, no. por ser A medio ver, de comunicación. ¿Y qué flojera? Montserrat te dicen, Armenta, pues qué flojera. Es algo lo que te digo, hay que resistir. En contexto, ya no resbala. Además, ¿no? Montserrat no le paga el PRIAN, le paga Ocupa. Ni sabes. Pero una cosa que yo te pondría en ejemplo, retomando el tema porque creo que sí es sensible. Tú buscaste ser alcalde de Mexicali. Correcto. Imagínate que hubiera llegado, en lugar de Norma, hubiera llegado tú. Toca madera. Tú tendrías que renunciar si hubiera estos actos de policías municipales que están involucrados con la maña. Sería fácil decir renunciarlos. Y te lo pregunto en el sentido, son 1,800 policías. ¿Podría determinar, aún con la evaluación de C4 o C3, que no logran pasar todos los exámenes de control y confianza, y aún así, aunque la mayoría pasan, siguen involucrados un porcentaje dentro de la maña? A ver, yo lo digo de frente a la cámara. Teníamos un tema muy claro de quién es, cómo y cuándo, después de reuniones con mandos de policías, con los que tuvimos, y sabíamos cómo estaba operando la policía con Norma Bustamante, sabíamos lo que el entonces director estaba haciendo, y por supuesto sabíamos lo que teníamos que hacer. Ajá. Es una responsabilidad ineludible, si no te metas. Es una responsabilidad frontal, fuerte, de frente, si no te metas. No se vale que una alcaldesa o un alcalde digan, porque son 1,800, me escudo en el número. No lo digan, lo pongo en el poste y te lo pregunto en el sentido de que muchos de estos policías municipales pasan los exámenes de control de confianza. Pero ese no es Son buenos agentes que andan en la calle, sin embargo están involucrados con la maña. Y quizás un alcalde, alcaldesa o alcalde o el que llegue ni siquiera se va a enterar que están dentro de. No, a ver. Ese es el punto que yo digo. El punto no es correr a los policías. El punto es cómo vas a desvincular el gobierno de hoy que está tan involucrado en la maña. Con acciones muy concretas. Sí se puede. Hay ejemplos. Hoy tenemos en Michoacán un par de ejemplos. Hoy hay en el Estado de México un par de ejemplos. Hoy hay muy cercanos un par de ejemplos. No, a ver, ¿por qué? Porque si no, pues ya cerremos la casa y nos vamos, ¿no? Ya todo está perdido. Ojalá se consiga, pero hoy por hoy es un tema que va escalando y no la actuación del anterior director de Seguridad Pública estuvo manchada por sus nexos con grupos en el Valle de Mexicali. Sí. ¿Estoy diciendo algo incorrecto o no? Estamos hablando de... El anterior director de Seguridad Pública. Es que van como 4, van como 5. Con Norma, que estuvo 3 años. Pedro Ariel Mendívil. Porque no tuvimos a Luis Achán. No, con Norma Bustamante durante el primer periodo de gobierno. A ver, señores, a ver, ¿ustedes creen que Norma Bustamante no sabe esto? Claro, no, ¿sabes qué? A tal grado que sabía A ver si no me demanda por violencia política de género, porque ya tengo varias. Claro que lo sabe. Sedena le presentó el expediente. A ver, yo tuve información en ese sentido. Compártela, porque nosotros tenemos el mismo sentido. La inteligencia militar le comparte información justamente de seguridad pública de Mexicali, y lo primero que hace Norma Bustamante es alertar a la persona involucrada y señalada de lo que le estaban pasando. Rafa, cuando lo iban a mover, es la famosa conferencia de prensa donde dice Pedro Ariel Mendívil es nuestro director de pública y se da, y tiene nuestra confianza. A ver, señores, yo sostengo que los hijos de la alcaldesa siguen manejando el presupuesto de Mexicali a su antojo. Me demandaron por ello en la campaña. No tengo problema. A lo que voy es que esta prensa valiente, la poca que nos queda, tiene que ser acompañada también de la comunidad. Tenemos que decir a la gente de frente las cosas. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, claro que dependen del gobierno en muchos sentidos para el presupuesto. La famosa frase de que yo no pago para que me peguen tiene dos grandes, y ahorita nos vamos a comerciales, dos grandes diferencias. Una fue cuando se le atribuye a Echeverría antes del cierre de Excelsior, y la otra fue el propio Blanco Ornelas cuando dice... Yo no pago los impuestos para que me peguen. Es correcto, si la sociedad no arropa a la prensa que quiere ser crítica, que puede ser un contrapeso, ¿ustedes creen que la casa de Houston hubiera sido dada a conocer con el hijo de Andrés Manuel si no hubiera estado Latinos? ¿Ustedes creen que la famosa Casa Blanca de Peña Nieto no se hubiera dado a conocer si no hubiera habido Amparo Casar y Mexicanos en contra de la corrupción? Por favor, ocupamos sociedades fuertes para hacer contrapeso y la prensa va la vida en ello.
Amigos, somos lo que hacemos y somos la sociedad que construimos. Una sociedad sin contrapesos no es una sociedad que tenga la viabilidad para poder decirle al que abusa del poder que está abusando. Por ello, la prensa independiente, la poca que nos queda, es fundamental. Nos acompaña Rafa Torres y Gerson Martínez, periodistas que han decidido seguir ejerciendo su bendito derecho a ganarse el pan ante la adversidad de no ser prensa agradable al gobierno. Gerson, Rafa, ahorita en la pausa comentábamos, el gobierno fue muy hábil y la gente no se va a acordar. Yo tengo 55 años, yo me acuerdo con los 80s, la única empresa que te podía vender papel periódico para hacer un periódico en este país era de gobierno. Y la forma en la cual el gobierno controlaba los medios escritos, no había internet, no había las redes sociales, era, me estás pegando, te dejo de vender papel, no puedes imprimir, se acaba el negocio. Eso viene desde los 70. Le pasó al Z. Le pasó al Z. Mi abuelo tuvo un periódico aquí en el 52. Ve cómo se le ilumina la cara cuando habla del periodismo. Qué chingón. Había gente que se jugaba la vida en ello. Pero, y hubo otro mecanismo. La nota o la comunicación de gobierno se paga doble. Si yo publicaba como empresa o como particular un desplegado en la prensa, la pagaba una tarifa o la pago una tarifa. Hoy en día, si soy un partido político o soy el gobierno del Estado y requiero lo mismo, se paga el doble. ¿Te pongo la cadena para seguir jalándola? ¿Cómo se vive con eso? Hoy se ha modificado mucho. Es una gran estrategia del gobierno. La gran mayoría, yo diría que el mayor porcentaje de inversión que están haciendo actualmente los gobiernos es portales, redes sociales, la estrategia de lo digital. Todo se está yendo ahí y a pesar de que es público el tema de cuánto invierten, por ejemplo, en una página de Facebook, que es transparencia y lo puede todo, cualquier persona puede acceder. Medible. No cualquiera lo está revisando y no están monitoreando. Y todas estas páginas, lo que yo te comentaba hace rato, que están generando medios afines, la mayoría traen publicidad. Sí. Por ejemplo, hoy por hoy, Alfredo Álvarez, secretario general de gobierno, tú no ves pautado publicidad de él en periódicos, en televisoras, aquí en este espacio, no viene, no te está pagando, no nada. Pero ¿sabe dónde se está pagando? En Instagram. Todos los santos días salen comerciales de Alfredo Álvarez en Instagram. Hoy el recurso público se está yendo a Instagram y también la ley electoral, hay que decirlo, pues está en pañales en tema de fiscalizaciones en redes sociales. Es muy fácil de poder evadir ese recurso público. Yo solamente un ejemplo, nada que ver, no tengo nada contra el secretario, tampoco hace nada, pero bueno. Pero ese es el problema por donde está yendo hoy el recurso. Si se quiere ver por dónde se están gastando recursos en materia de publicidad los gobiernos, vean redes sociales. Silvia le dice dos grandes invitados, por supuesto, muchísimas gracias. Francisco Gómez nos manda saludos también. Habla de los invitados, que ojalá invitamos a la prensa chayotera, nos dice, me estamos escribiendo ahorita. Rafa, ¿crees que los medios impresos van a desaparecer? Qué gran pregunta, qué buena pregunta. Eso lo planteaba el guapo, el Washington Post. Yo pensé que yo, pero bueno. El Washington Post lo planteó y lo entendió muy bien, el Wall Street Journal. Y varios periódicos internacionales, todos y cada uno migraron a redes sociales. Lo entendieron perfectamente, incluso el Z estaba en una situación bien complicada para migrar a redes sociales, lo están haciendo ya muy bien, van por el tema de los podcasts y tiende a eso. Creo que hay unos buenos documentales, luego se los platico para que lo vean, que tienen que ver con periodismo. Cómo ibas en el metro, por ejemplo, o estabas en una gran ciudad, en una metrópoli, y están las filas de personas con el periódico abierto. Todas leyendo periódico, todas, el 90% de las personas. Hoy, Francisco, está el 100%, desde los chavitos hasta los adultos mayores, con un teléfono en la mano, directo a la pantalla. Eso es lo que yo veo. Si van a desaparecer o no, el modelo de negocio ya no funciona. Todos se informan a través de un aparato como este, de la computadora o de una tablet. Creo que va a migrar la manera de hacerse el impreso. Creo que Gerson lo ha visto y lo ha manejado muy bien desde la redacción allá, porque entienden que esto es distinto a hace 20, 30, 40 años.
lo que puede desaparecer si será el impreso, el periodismo no. Un saludo a Miguel, que nos manda también ahí mensajes. Saludos, Miguel. Gracias, dos grandes reporteros, Rafa Torres, Gerson Martínez. Solo quiero comentar que deben de apoyarse todos como reporteros unidos. De la Cuarta Colectivo es quien lo manda. Gerson, ¿has tenido o han tenido, la pregunta es primero para ti, que decidir no publicar una investigación por temor a su seguridad? No, en mi caso no, sí se ha publicado. Tuve bronca después de haberse publicado. Una investigación bien elaborada, tiene todos los sustentos, aristas, fuentes y datos comprobados y confirmados. Entonces, no espera realmente un ataque o una controversia porque no hay forma de cómo se defienda, porque es un reportaje de investigación. No es una notita, no es un post en Facebook de decir, ay, la gobernadora es corrupta, cosas así. Es una investigación. Que la prensa también se equivoca, ¿no? Sí, claro, todos. Sí. Pero también, por ejemplo, en mi caso, por una investigación que publiqué que tenía que ver con el fentanilo y en el tema de estar investigando la situación, llevé a dar un seguimiento que fue lo que me causó una advertencia o un ataque de parte del grupo del crimen organizado, del narcomenudeo, porque les afectaba en sus negocios. Y fue donde tuve que estar involucrado en el mecanismo, llevaron de protección, bla, 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 bla. Entonces, sí, el trabajo de investigación te causa cada vez más complicado. Y retomamos un poquito lo que estábamos antes del corte. Y es que es esta conjunción que existe de los grupos de la célula del crimen organizado tan involucrados en los gobiernos, en todas las áreas, desde la parte más baja hasta quizá la parte más alta. No tendría, ¿cómo se llama?, atreverme a afirmarlo, pero sí está involucrado. Y esa es una realidad. Y ese es un riesgo que tenemos diariamente, que es algo que tenemos visto y lo que practicábamos en un principio, resistir y sobrevivir. Y en ese sentido, habrá temas, y con toda la pena, yo lo digo a título personal para no decir ti, pero sí hay temas que uno tiene que decir, ¿sabes qué? No. Pues no lo va a poder publicar, pero a ver, por seguridad. Álvaro Cabrera dice, cuídense mucho. Yo he dejado de publicar temas pero además, por seguridad. ¿de qué te sirve, Gerson? ¿De qué te sirve, Álvaro? ¿De qué te sirve, Francisco Fiorentini? Un gran periodista muerto. ¿Qué va a escribir un periodista muerto? A ver, Rafa, sí, yo estoy digo... No. La pregunta es... ¿Vale la pena recibir el tiro? Yo creo que coincido contigo cuando dices vale la pena meterte a esta onda de manejar una ciudad o de entrarle. ¿Vale la pena hacer que este país sea un país mejor para nuestros hijos? Siempre. Y asumir el riesgo. Siempre. Sí. Hay riesgos que se tienen que asumir desde la empresa. Totalmente. Desde el periodismo, desde la oposición. Desde el gobierno. Y hay riesgos que tienen que ahí. Fíjate que desde trincheras distintas te das cuenta. Y hay riesgos que tienen que ser acompañados de la comunidad, de la sociedad. Sí, pero es bien difícil y triste cuando te dicen chayotero o cuando te dicen prianista, en tu caso, o chayotero en el de nosotros, cuando exhibes que hay un mal actuar, cuando nos mintieron, por ejemplo, en los temas de la gasolina, aquella vez que hubo escasez, que dijo el propio presidente, que era sí, huachicol, tuve que echar mentira. ¿Qué fue huachicol? Desde aquel entonces, desde el sexenio pasado. Y que nos dijeron, sí les tuve que echar mentiras. Que presumiblemente si tiene que ver con el tema del retiro de la visa de Carlos Torres y la gobernadora. Y la bronca, tenías que raspar el mueble, pero sí es cierto. A lo que vamos es lo siguiente. Y le pegas a una figura como Andrés Manuel López Obrador, oye, mi papá te amo con todo respeto, pues adora a López Obrador. Y es un hombre que estudió en el Politécnico, en la Boca 7 y físico-matemáticas. Es un tipo que le sabe al tema. Pero ama a López Obrador. Y hay de mí que le meta ahí broncas. Y es bien difícil tener que ir, como tú me lo pusiste el ejemplo claro, como Salmón, contracorriente. Para poder resistir y para poder sobrevivir. De veras, a la sociedad, cuando le hablemos mal de un político, no es que no nos pague o nos caiga gordo, es que se tiene que informar lo mal que está haciendo el trabajo ese político. Y no es que queramos ir en contra de ustedes como ciudadanos. Yo de verdad se los digo sinceramente. Sin embargo, es muy necesario que ustedes se den cuenta que hay políticos que roban, que hay políticos que mienten y hay políticos que traicionan y que están dentro de un régimen como lo es, por ejemplo, Morena, como lo es el PRI, como lo es el PAN, como lo es el Movimiento Ciudadano. Te asustes, van todos. Yo sí quisiera comentar algo. Yo siento que esta ola, esta burbuja que estamos viviendo ahorita, que es difícil de sobrevivir diario, te lo juro,
creo que hasta el 2033 pudiera más o menos aligerarse. Pero mientras, en esta racha de aquí al 33, y lo No hemos platicado, tenemos aquí al 33. yo no sé, Yo creo que el 27, yo no sé yo creo que el si de aquí 27 al 30 Mexicali es... si de aquí al 30 es- no, si de aquí al 33 No. todavía Me sigamos, rehuso. Vuelvo a todavía lo mismo. sigamos como medios independientes. Lo platicamos, Jason y yo, en un desayuno. No se me hace justo es que un gobierno nos quite nuestra profesión o corramos el riesgo de que nos quiten la profesión y que el ciudadano a quien nos debemos y por quien trabajamos nos juzgue, nos critique equivocadamente. Por no y ser eso peleamos prensa diarios. amable con el gobierno. Y eso Exacto. peleamos diario en tratar de informarle a la gente, porque incluso en las notas que son utilitarias, notas que la gente debe de saber, aún ahí nos cuestionan y nos critican. Vamos a ir cerrando, porque en 5 minutos termina el programa. Perdón por interrumpirte, Gerson. Igual pagamos otra hora, ¿no? Sí, que no es como con Verónica Castro. Yo ¿Qué sigue ahorita? Magníficos, a las 8 de la mañana. magníficos invitados. patrón, con la Nos entrevista. dice, No. nos dice que Sigue entrevistas, hijo de Iberas. Jesús Sánchez. Márquele nos- acabado ahorita. No, señor. Cavada. No, que no hable, que no vaya a hablar. paga Que no otra hora venga. ¿Lo ahorita. ves? No. Si llena, corres. Tú, Yo nada más otra ese hora. consejo te doy. Estás en la Jesús misma Sánchez nos zona. dice magníficos, ¿Cuánto pagas por la hora? magníficos invitados, ¿no? No, yo corro. Cada día hay más divisiones en la familia política. Este es el Totalmente. comentario de Lara. Hay una pregunta que quiero comentarles porque me preguntaba algo que tiene que ver con ¿Quién la es? redacción. Déjame encontrarla. ¿Pero redacción en materia de noticias o redacción de cómo En lo que le escribir? encuentra, yo tengo mi postura A sobre, ver, sobre sí. el impresos. A ver. Yo estoy de acuerdo en que los impresos paulatinamente desaparezcan, deben desaparecer. Hay una huella ecológica también que el usar el papel, ya, o sea, ya. Estamos en otra era. Sé que también los aparatos electrónicos también generan mucha contaminación, pero hoy por hoy creo que sí ya deberíamos transitar a los temas el digital y electrónico. Por lo Es menos no increíble. usar tanto papel. Y no nomás en los periódicos, en las oficinas y en todos lados. Sí, hay que ahorrar. Mandan saludos, Elías y Carmina. Hay un anónimo que dice que los policías no tienen la culpa, tienen la culpa Y estoy de acuerdo con ellos en los algún altos aspecto. mandos. Los que no están involucrados. La profesora Silvia Parra, buenas noches, Profe, buenas excelente noches. programa, muchas gracias. Pero, Mira, si generamos una llamada. qué buena la charla del programa, se está diciendo toda la verdad. Muchas gracias a Jesús Cruz. Antes del cierre, tengo una pregunta que repetir de la semana pasada. Gustavo Macalpin en este programa Tu tema. fue corrido por el director general. Gustavo Macalpin tiene que ver, Rafa Gerson, con un tema de censura, de violencia. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué? Me voltean a ver los dos, cabrón. Yo trabajo aquí, pero me voltean los No, a dos a ver, ver. No, hay que entrarle al tema. Uno, creo que Gustavo Macalpin, y él lo ha dicho, no es periodista. Él es comunicador. Él está muy distante a hacer un trabajo del diario y vende esta idea de hablar en contra de la gobernadora cuando recibió cientos de miles de pesos de la gobernadora, del gobierno. Es una situación de censura, creo que no fue la forma en que debió haber sido despedido, porque además interviene un tema legal, que si despido justificado o no, y un tema así. Lo vemos actualmente ahora cómo está en redes sociales hablando y ciclado en lo mismo, con una valentía cómoda, pero vemos, por ejemplo, la diferencia, y malditas comparaciones, como él dice en su programa, en el caso de Jorge Heras, ¿no? Cómo a un periodista se le rompe la cara y se le rompe la nariz. Yo no veo que Gustavo, por ejemplo, esté corriendo ese riesgo. No lo veo así, no lo veo ahorita. En un tema de censura, él sigue diciendo y haciendo lo que tuvo. Yo creo que la patada que le dan lo mandó muy lejos, lo mandó a las estrellas, lo mandó hasta Ciudad de México, lo mandó con Pati Chapoy, lo mandó con el tío Richie, lo mandó con Broso, lo mandó con Loret y lo mandó a muchos lugares. Creo que lejos de haberse dañado, se benefició y lo sabe explotar. Es un tipo muy listo, Gustavo. Lees libros, es un tipo que devora libros, que sabe mucho. Me gustaba mucho su dinámica de entrelazar sucesos, historias hasta lo local. Lleva un timing distinto. Sé que él se transformó aquí. Rosy Gaona lo ayudó. Ya, Rosy. Pero sé que es un tema
más que de censura, de formas poco ortodoxas. Gerson. Coincido con Rafa Si y con los... dijiste que y lo con que nos iba a los- poner como un resbalón, ¿te Y acuerdas? con los No. compañeros del programa pasado, McAlpin no es periodista. Él lo dice, ¿eh? Pero fue un acto de censura. Fue una... No, a ver. Sí, no, la forma estuvo equivocada. No, a de ver. despedido al aire es incorrecto. De acuerdo. Si tú agarras... Pero eso implica censura, ¿o no? Pero esa pregunta es para agarras Cavada, la ¿no? narrativa de cómo Pues no lo está aquí. despidió. Ojo, si tú agarras la narrativa de cómo despidió Cavada a McAlpin y lo pones en un recinto privado, está perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Aquí tu momento se acabó, adiós, se acabó. Tú estuviste en El el error, privado, ¿no? el error fue haberlo hecho en público. Pero eso implica censura, ¿o no? Claro que, a ver, no es censura porque se lo ganó a pulso. El error, porque ojo, una cosa es censura A ver, güey, ¿cómo por te el ganas la censura contenido. a A pulso ver, déjame hablar también? una cosa. No, una cosa es censura de Una cosa gobierno es y otra... censura, ajá. El tema fue porque le quitaron Las sus formas. recursos, y ahí se puede hablar del chayote, porque lo que cobraba por las entrevistas, por lo que le McAlpin. otorgaba a McAlpin, cosas así, que se lo un quitan modelo por de un negocio tema exitoso, ¿eh? de mal manejo entre ellos dos, porque tenían una O sea, relación... McAlpin cobraba por Ma- entrevistas. Claro, todo el mundo lo sabe. Y ahí están las facturas, hasta lo publicaron, Radar BC. El que le hayan recortado traje y que se haya peleado con Marina y que utilizó esta plataforma para empezar a despotricar fue lo que llevó al colmo. El tema de la llamada de Catón, donde le Qué reclaman... mitotazo ese. Le- Pero le vamos a reclaman. entender algo. Es Nada más, hay una pregunta, perdón, hay una pregunta que dice, es más, pregunta directa a tus invitados, ¿serían parte del equipo del director de noticias, Francisco García? ¿Serían parte de? Es lo que me preguntan. Yo trabajo aquí. Por eso, y no quise Yo dejar de trabajé aquí, decirlo. yo trabajé también Por eso, aquí. no quise decirlo para que Yo Gómez trabajo Francisco, aquí y la Francisco Gómez. credibilidad creo que la tiene cada quien. ¿Cómo se llama? Francisco Gómez. Francisco, creo que cada quien se gana su credibilidad con el trabajo que hace. Yo trabajo aquí, pertenezco a la redacción de Canal 66. Mi trabajo es diario y eso es lo que yo te puedo poner sobre la mesa. Otra cosa, aquí Canal 66 es un modelo de negocio. Hay que entenderlo también como tal. Y hay que entenderlo que McAlpin no es el dueño, yo no soy el dueño, Francisco Javier no es el dueño y el dueño tendrá que hacer sus movimientos conforme al modelo de negocio que tenga. Le convenga o no, yo creo que los cientos de miles de pesos que ganaba McAlpin en su modelo exitoso de Ciudadano 2.0 llevó a esta situación. Censura o no, no lo es. Al día de hoy, el tipo sigue hablando lo que quiere, diciendo lo que quiere, y creo que se le olvidó mucho que lo que logró hacer lo hizo aquí. Y que En viene, este y que horario, viene de la amiga que en le este pagaba, horario, ¿eh? Y que viene de la amiga que le pagaba. Exactamente. Arturo Soria dice que lo de McAlpin sí fue censura. Nos vamos a despedir. Medio minuto, por favor, para que no nos caiga la bruja. Pues yo creo que ya no nos va a volver a invitar Francisco Fiorentini Claro que después espero que de lo muy que le pronto. hizo el Gerson de que a ver, sí, no, gracias por abrir estos espacios, Francisco, gracias por darle la voz. No nos gusta hacer la nota, la verdad, nosotros no, estamos del otro lado, pero sí decirles a ustedes que nuestro trabajo se debe y es para ustedes. Lo voy a volver a decir, una audiencia bien informada toma mejores decisiones y ese va a ser nuestro trabajo. Rafa, gracias. Gerson. Rápidamente, porque no será el tema, el McAlpin, el tema es no dejen de engañarse porque los usa como un comunicador que hoy busca ser alcalde cuánto de hate. Mexicali y creo que de repente en sus discursos no se vale que el ciudadano lo traten de embalcozar como que es libertad de expresión y populismo cuando lo que busca es una candidatura y por el otro lado es crean un poco más en el periodismo, escuchen, busquen separar los medios de comunicación, analicen de fondo la estructura, la noticia, la información para detectar los que son de gobierno, los que hacen periodismo de investigación y los que son también medios de grupos organizados y células. Es muy fácil de detectar esas cosas y apoyen. La única forma, creo que la mejor forma que podrían apoyar a los medios independientes es ayudarles a que compartan información, compartan las ligas, compartan, reaccionen para que le llegue a más gente. Es la única forma que podemos contrarrestar. No hay apoyos ciudadanos, económicos, no hay apoyos tampoco del sector empresarial, así que estamos prácticamente solos, Sí. sobreviviendo y resistiendo. Rafa, Gerson, un programa muy, muy interesante. Muchas gracias. Amigos, que cada quien tome la responsabilidad del pedacito que le toca. Si mañana dejamos de tener la prensa crítica, el contrapeso, el famoso cuarto poder, porque tenían la forma de desnudar, de evidenciar, de investigar, mucho vamos a perder. Y lo más valioso, perder la posibilidad de que haya
hombres y mujeres valientes que han decidido jugársela en aras de seguir una profesión, no vale sino más que el apoyarlo. Somos lo que hacemos, somos lo que hemos dejado de hacer. Esta es nuestra casa, el Canal 66. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo grande. Los malos tiempos que estamos viviendo en esta transformación de cuarta con políticos de quinta, hoy hacen que la prensa esté en riesgo. Depende de nosotros apoyarlos. Nos vemos en una semana. Gracias.